¿Bruno? ¿Bruno, pasó algo? No, todo está bien. ¡Bruno! Hey. Mademoiselle, no sabía que estabas por aquí. Ah, bueno. ¿A esta hora? Iba a platicar con Nina, pero ¿tú estás bien? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Andaba practicando un poco de box y... no tengo los guantes. Los aventé. Por eso es que no los tengo, porque los aventé y golpearon contra la puerta. Ah, bueno, y entonces ese golpe fue por los guantes. ¿Sonó muy fuerte? Pues sí, bastante. Mademoiselle, estás aquí. Con razón me colgaste el teléfono. Ay, perdóname, mi amor. Sí, no, es que me encontré a Mademoiselle yendo a tu cuarto y nos pusimos aquí a platicar. Ah, ¿y el ruido que sonó? Fui yo. Eso le estoy explicando a Mademoiselle. Un golpe que le pegué sin querer a la puerta. Bueno, me encantaría quedarme aquí y hacerles la visita, pero el sueño me mata, ¿sí? Bueno, es verdad. Váyanse a dormir los dos. Tú también, Nina, por favor. Ay, no, pero es que yo todavía no tengo sueño. De hecho, ¿no podemos platicar 5 minutos? ¿Ahora mismo? No, nada de platicar. Subí exactamente a decirte, mi reina, que no vas a platicar con nadie. Te vas a dormir. Sí, bueno. Hasta mañana, sí. Hasta mañana. Vamos. Nina, vamos. Te dijo por qué azotó su puerta así de fuerte. Bueno, dijo que había tirado uno de sus guantes de box. Ay, un guante. Ya sé, Nina. Sonó como si hubiera sido una bola de boliche, pero ya sabes cómo es Bruno. Jovencita, ya no más pláticas. A dormir. No, lo que estábamos No. platicando. Bueno, ese tema ya quedó cerrado, Nina. De los hombres sencillamente no tienes nada que esperar. Y eso es lo que vas a hacer con Sebastián. Vamos a dormir ya. Ándale. Yo me tengo que ir. Bianca, esto no puede seguir pasando. ¿Y qué se supone que es esto? ¿Que de la nada vengas y me beses? ¿Perdón? A ver, yo vine para acá, para este cuarto, para hablar contigo. Y tú vienes y me besas. Es una situación bastante difícil de explicarle a Denise y a Nina. ¿Qué estás diciendo? Ni tú te crees eso, Bianca, por favor. O sea, ahora yo tengo la culpa. ¿Acaso yo vine a este cuarto a besarte? ¿Ok? ¿Sabes qué? Por eso no quería estar aquí. Porque cuando te tengo a mi lado no me puedo contener. Bueno, pues vas a tener que aprenderlo, cariño. Para eso vine a hablarte. Nuestras vidas deben seguir como andaban. Ok. Bianca, eso es imposible. Eso es imposible. Y tú lo sabes muy bien. ¿O acaso antes te aventurabas a venir a visitarme a estas horas? ¿Ah? Bueno, pero es nuestra única salida. Que todas las cosas sigan como antes de que comenzara esta locura. Y quiero que sepas que para mí también es bastante difícil, Bruno. Pero es la única salida. Buenas noches, doña Francisca. ¿Se le ofrece algo? Vine a buscar una jarra de agua. Aparentemente a todos esta noche nos dio sed. Bueno, si quiere, le subo una jarra a todos. No hace falta. Lo decía por la señora Bianca, que también bajó sedienta. No, pero yo no he visto a la señora Bianca por aquí. ¿Ah, no? Bueno,
Yo estaba en mi cuarto. Igual no sabría decirle, pero... No importa. Con toda seguridad ya está en su habitación. Ay, primero me encantaría saludar a Bianca. No, no ha bajado. Todavía, siéntate, por favor. Ay, ¿los niños están? Ay, ¿qué importa? ¿Podemos hablar o qué? Ok. Perdón, habla. No sabía que estabas tan de pésimo humor. Mira, si acudo a ti es porque, francamente, a Bianca y a Ariel ya les he dado demasiada lata. Ahora eres tú la que se puso a dar vueltas. Ya, no me presiones, ¿sí? Ya. Lo que te tengo que decir no es nada fácil. Bueno, me imagino que es algo grave para que estés así de nerviosa. Necesito dinero. ¿Dinero? Ok. ¿Puedo saber para qué quieres dinero? Claro. Mira, desde que estaba casada con tu papá, bueno, desde que vivía tu papá, de hecho, yo tenía una deuda. Bueno, varias deudas, pero una de ellas me habían dejado pagarla después y pues ya, llegó la hora. Claro. ¿Y por casualidad esa deuda no será con el casino? Digo, ¿no será que tú ayer fuiste, pediste un crédito para jugar, apostaste hasta los tacones y ahora no tienes ni un centavo para responder? Ay, ya, mi amor, para. Pero ya. ¿Cuál es el problema que te inunde de besos? Bueno, pero contrólate, mi amor. Ay, mira quién bajó antes que nosotros. Buenos días. Con lo tarde que llegamos, pensé que todavía estarías durmiendo. Tengo clases. Buenos días. Hola. Buenos días. Hermana, qué gusto verte. Ven, siéntate con nosotros. Gracias. ¿Pido que te sirvan un café? No, gracias. Ya desayuné con Denise y con los chicos. Lástima que no los pude despedir hoy, pero estaba rendido. Yo, en cambio, no pude dormir. Tuve hasta que bajar a la cocina por agua y salí al jardín. Es más, pensé que te iba a encontrar en la cocina buscando agua. ¿A mí? ¿Y por qué habría de estar en la cocina? Porque Ariel me lo dijo. Claro, sí, recuerdo. Qué raro que no te vi por ahí, ¿no? Con toda seguridad nos cruzamos en el camino y no nos vimos. Seguro fue eso. Bueno, ya se me está haciendo tarde, me voy a clase, con permiso. Un momento. Anoche finalmente no me dijiste si hablaste con Eliana. No he podido, tío. Entonces, ¿estás decidido a no volver con ella? Yo creo que deberías pensar mejor las cosas. Y cuando lo hagas te vas a dar cuenta que no vale la pena terminar una relación por algo sin importancia. Mamá, es increíble. Es increíble que hayas vuelto a apostar como si nada hubiese pasado. ¿Y qué quieres que haga, mi amor? Me aburro en estas cuatro paredes. Ay, mamá. Pero tú no puedes ir al casino y apostar lo que no tienes. Bueno, no tengo dinero, pero sí tengo 2 hijas que me apoyan, ¿no? Claro. Por eso me buscas a mí. ¿Y por qué no buscas a Bianca? No, porque con ella ya he ido varias veces para que me ayude. Sí. Además, digo, no es por nada, pero la verdad es que Nicolás tiene trabajo gracias a mí. O sea, también gracias a mí lo van a volver accionista de la empresa. Eso no lo sabemos. Y no es gracias a ti. Es gracias a Nicolás. Claro, porque él es
muy buen trabajador. Ay, sí. ¿Cómo no, mijita? El mundo está repleto de buenos trabajadores desempleados. ¿Me vas a ayudar o no? Oye, es hora que tú entiendas que no eres la misma Flavia Santillana de antes. ¿Cuánto es la deuda? Mamá, ¿cuánto? No vayas a poner el grito en el cielo. Acuérdate que gracias a mí, Nicolás tiene trabajo y tiene todo lo que tiene, aunque tú no lo aceptes. ¿De cuánto? $25,000. ¿Pero Denise te ha comentado algo? No hace falta que me diga nada. Somos mujeres, yo me di cuenta. Yo sé que ha tenido roces con Flavia en el pasado, pero siempre me ha dicho que son temas que ellas mismas pueden resolver. Ariel, Denise es una mujer que jamás te va a crear inconvenientes. Al contrario, ella siempre tiene soluciones. De ella jamás vas a escuchar una queja. Entonces, ¿por qué estábamos hablando de este tema? Porque me preocupa. Es ella quien ha criado a tus hijos. Es casi una madre para Nini y para Santi. Con todo y que le han dado su sitio a Bianca, ¿eh? Entiendo. Eso la hace tan vulnerable a lo que ocurre en esta casa. Ariel, yo no te estoy pidiendo que hagas nada especial por ella, ¿no? Simplemente que estés pendiente de su bienestar. Así como eres tan generoso y atento con Flavia, quiero que lo seas también con Denise. Siempre has dicho que ella es como de la familia, ¿no? Recuerda entonces de dejarle claro a todos que lo es. Ya entendí el mensaje, Bianca, relájate. No tenías que salir huyendo, Bruno. ¿No? ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que me quedara? ¿A ver cómo te llena de besos o ver cómo me restriegas en la cara que eres la mujer de mi tío? No puedo ocultar la realidad, Bruno. Eso es lo que tú no has podido entender. Por favor, Bianca, ¿sabes qué? La realidad aquí es que me besaste. La realidad aquí es que te atraigo tanto como tú a mí. La realidad aquí es que no podemos estar juntos en el mismo lugar y punto. Mi vida es al lado de mi esposo. Mi deber es seguir con el Bruno. ¿Y cuál es mi deber? ¿Ah? ¿Verte todos los días y todas las noches? ¿Beber al par de tortolitos mientras me hierve la sangre? ¿Ese es mi deber? ¿Ah? ¿O huir, como dices que estoy haciendo? Tú al menos puedes huir cuando te vas de aquí. Yo debo escapar de ti en mi propia casa. Escapar de lo que siento y volver a lo que tengo. Y dime una cosa. ¿Eso es lo que quieres? ¿Besarme una noche y volver a los brazos de mi tío la siguiente? Es nuestra obligación. Hola. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Don Ariel, me contó Penélope que le fue súper bien en Nueva York. Sí, gracias a Nicolás. Él fue quien se encargó de todo. Don Ariel no sabe qué alegría me da escucharlo hablar tan bien de mi Nico. Pues de qué otra manera va a hablar, mi amor. Si Nicolás es un estupendo trabajador. Mira, ¿y tu baby? ¿Lo trajiste? Ay, está hermosísimo. No sabía que venía, sino lo traía para que lo vieras. Bueno, pero finalmente ahora que celebremos que Ariel va a nombrar a Nicolás accionista, bueno, pues vamos a poder celebrar todos en familia, ¿no les parece? Mamá, ya, párala. ¿Qué? No estoy diciendo nada que tú no hayas pensado. Digo, Nicolás es un estupendo ejecutivo y hoy en día esa es la manera de premiar y retener a un buen ejecutivo. ¿O me equivoco? Ese tema lo estamos estudiando. No me lo tiene que recordar todas las mañanas. Ay, bueno, yo nada más decía. Bianca, ¿dónde está mi hermana? ¿No está con ustedes? Mejor que no esté por acá. Así podemos planear qué le vamos a hacer para su cumpleaños. Es en menos de 5 días, así que... ¿alguna sugerencia? Pase. Señora Denise, buenos días. Señora Bianca, buenos días. Sí puedo pasar, ¿no? Sí, claro.
Mademoiselle, yo creo que usted y yo nos debemos una plática. Sí, yo también pienso lo mismo. Mire, yo no quiero que malinterprete lo que dije ayer acerca de los niños. ¿Sí lo recuerda? Perfectamente. Sí. Bueno, mire, yo por un momento pensé que las dos estábamos claras de lo que yo estaba hablando, pero creo que es importante aclararlo. Señora Bianca, para mí todo está claro. Denise, por favor. Por favor, se lo pido, escúcheme, sí. Siéntese, por favor, siéntese. Mire, yo quiero que sepa que usted es muy importante en esta casa. Para Santi, para Nina, para Ariel, para todos. Inclusive para mí, señora Denise. Pero bueno, yo soy mujer y a veces yo me dejo llevar por los celos. Sí, sí, lo admito. Y eso fue lo que pasó ayer. Yo la vi muy cercana a los niños y bueno, yo no pude evitar enojarme. Discúlpenme. Entonces, ¿sus palabras no hacían referencia a algo más? Sí ve que tenía que aclarar las cosas, señora Denise. Mire, usted y yo debemos ser aliadas, no enemigas. ¿Sí? Yo quiero que usted siga haciendo el trabajo maravilloso que siempre ha hecho. Y simplemente le pido un poquito de paciencia, porque sí yo reconozco que bueno, que a veces yo tengo una percepción un poco equivocada de las cosas. ¿Sí me entiende? Sí. Bueno. Que me da mucho gusto, señora Denise. ¿Sí? Venga para acá. Mire. Ay, bueno, que tenga un buen día, señora Denise. ¿Podemos hablar?